Buenas noches. Buenas noches, profe ¿Qué y Daniel. dicen? Profesor Francisco, buenas noches, ¿cómo está? ¿Y hoy Bien, tiene ¿cómo no? buzo rojo? Hoy ¿Está tengo el estrenando buzo bus el rojo. profe? Hoy tengo el buzo rojo. Ya. Ustedes son los propios. Daniel, ¿a usted le gusta jugar fútbol? Que si me gusta, sí, cuando en vez, pues hace harto no juego, pero más o menos, ¿por qué? Porque es que estamos programando la próxima semana un duelo de estudiantes contra docentes. No, pues desprográmeme a mí porque ya grabé. ¿Por qué no puede la otra semana? Estoy No, muy lejano. estoy es muy, muy lejano porque tengo que ir a darle una vuelta a mis hijos. ¿Y luego dónde está usted? ¿No? Pero usted está acá en Bogotá. Sí, sí, ¿Y, y, estoy pa- acá. y para dónde va a viajar entonces? Ir a visitar a unos amigos, tengo que ir a hacer unas vueltas a Cali, entonces voy a ir a Cali unos días. Ah, no, bueno, bacano. Y después tengo que voy a ir al campo por allá, de un pastor que tengo un compromiso desde hace harto de ir, entonces voy por allá unos días también. Ah, no, yo sí como tengo que trabajar. Pero si Ajá. ese es una nota más, ese es un punto más para la nota, ¿verdad, profe? El que participe en el partido. Sí, claro, eso estábamos proponiendo, pero bueno, mejor. Daniel no lo Ahí quiere. cambia de opinión enseguida, Daniel. Mercedes viene corriendo desde Cartagena. No, no juego fútbol. Pues a nadie más invité porque los demás no son de Bogotá, entonces por eso no invité a nadie más. Así es, profe. Ah, bueno, Adriana sí es de Bogotá, pero no creo que juegue fútbol, Adriana. Sí juego, pero los hago perder. No respondo. Ah, no, de que los estudiantes pierdan no hay problema. ¿Quién falta? Falta John, Henry, Ya prendo la cámara, profe. Comienza. John. Ay, no falta nadie más, ustedes son solamente 8. Ah, no, apenas. Ustedes son ocho nomás, ¿cierto? Apenas para hacer 4 grupos de a dos. Sí, profe, los del arca. Sí, vamos a hacer 4 grupos de a dos para las exposiciones. Se van a exponer sobre las trompetas, sobre los sellos. Van a exponer sobre el infierno en Apocalipsis. Profe, pero ¿de dónde sacamos la información? Porque eso cada quien tiene su propia historia, su propia postura. Pues van a investigar. Hay muchos libros buenos. Yo les enseño la primera parte, los 3 primeros capítulos de las iglesias y ustedes exponen el resto. ¿Listo? Bueno, y ¿Qué entonces, estudiaron ¿cómo es por la, acá? Y uno sin haber estado en orquesta. ¿Quién escribió eso? Yo, profe, para exponer con trompetas y uno sin haber estado en orquesta. Ah, imagínate. Pero van a estar buenas esas exposiciones. Me voy a tiene 15 divertir. días para aprender trompeta? Me voy a gozar con esas exposiciones. Bueno, eh, estaba aquí hoy. Ay, ¿dónde está la diapositiva? No la abrí. Oiga, tengo mucha hambre. Acá no me dan de comer. Punta primera de pavo.
Hoy les subí las diapositivas, sí las vieron, me imagino. Sí, señor. Listo. Entonces, estamos con el trasfondo histórico de Judas, vimos acerca de la autoría, ¿sí? Eh, vimos, bueno, no, vamos en los destinatarios, ¿cierto? Entonces, no conocemos, no se conoce la identidad y ubicación exacta de los destinatarios, ¿sí? Fue abierta, ¿sí? Por ejemplo, la primera carta de Pedro y Santiago dice a los que están expatriados, a los que están en la dispersión, en la diáspora, pero en últimas tampoco se sabía quiénes eran. No era muy concreto o no es muy concreto saber porque era algo muy abierto. Acá en Judas sí es que definitivamente no se sabe, ¿sí? La teoría es que el sobre se perdió, por eso no sabemos cuál fue el destinatario de la carta, ¿no? Se estila que Judas no escribió a ninguna iglesia en particular, sino a la iglesia general. Es un mensaje dado para todos, para prevenirlos de la situación que se estaba levantando de las herejías o la herejía del gnosticismo, pero a la vez de algunas otras situaciones que esto estaba trayendo a la iglesia. Y una carta tan corta dice mucho. Esa carta, aunque es muy corta, la verdad dice mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Por el contenido mismo de esta epístola, sus lectores serían principalmente judíos convertidos, debido a la gran cantidad de ilustraciones que usa Judas del Antiguo Testamento. Imagínense, siendo tan corta, utiliza una cantidad alta de citas o de ilustraciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Y sobre todo de la tradición judía, porque vamos a ver que Judas es de los que, siendo tan corto, su escrito es de los que más va a utilizar la tradición judía. Cuando me refiero a esto, cuando digo esto, no es como Pablo y ellos que utilizan la ley y utilizan las escrituras como tal, ¿sí? Sino que Judas va a utilizar cosas que uno lo lee y uno definitivamente no sabe de dónde lo sacó. Uno puede pensar, sospechar, ¿sí? Bajo el texto, de dónde posiblemente salió el contenido, pero se debe un poco más a la tradición judía. Por eso seguramente los destinatarios entendieron el mensaje porque se habló con un idioma propio de ellos, con ilustraciones propias de ellos y que son parte no solo de las escrituras, sino de la tradición de ellos. El propósito de Judas para escribir esta carta es bastante claro, ¿sí? Leyendo la carta, uno automáticamente lo puede sacar. Porque Judas quería escribirles acerca de la salvación, ¿sí? Pero esa salvación que tienen en común, pero en lugar de eso, dice que le ha sido necesario escribirles para exhortarles. Y hoy digamos a mirar algo curioso precisamente de ese versículo donde parece dar a entender que Judas quería y tenía una intención de escribirles sobre ese tema de la salvación, ¿sí? Pero parece como si hubiera cambiado de decisión y más bien utilizó una ocasión y el propósito para escribirles y exhortarles a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el versículo 3, que es bueno analizarlo un poco más desde el idioma original. Entonces, Judas se propone más bien fortalecer a los cristianos, instándolos por medio de una vehemente exhortación a combatir a los falsos maestros, pero a mantenerse firme en la fe. Y para eso pues va a utilizar lo que les dije de la tradición judía, mencionando posiblemente el libro de la Asunción de Moisés, posiblemente, ¿sí? Porque es un libro o una tradición muy conocida también por los judíos y en la forma en que lo narra Judas, es la mejor posibilidad que lo haya tomado de allí. Entonces Judas
pensó en algo, pero al parecer como que cambió de idea. ¿Sí? Depende también de cómo se mire, depende también de cómo se mire en el original, de cómo se mire en las diferentes traducciones y de cómo se analice un adverbio clave que hay dentro del versículo 3, para saber si realmente Judas cambió de opinión o no cambió de opinión. ¿En qué fecha escribió Judas? Posiblemente entre el 68 y el 70 después de Cristo, ¿sí? Eso sí, antes de la destrucción. ¿Por qué? Pues no menciona nada sobre Jerusalén. Entonces, no menciona lo de la destrucción de Jerusalén. Y si él estaba combatiendo un poco las herejías, es posible que al usar la tradición judía, al usar las escrituras o las ilustraciones del Antiguo Testamento, o, o cosas conocidas por sus destinatarios, seguramente hubiera mencionado algo de la caída de Jerusalén, si es que ya hubiese tenido lugar. Como no tenía lugar todavía, por eso es que no la va a mencionar. Por eso posiblemente Judas escribió antes del año 70. Además que por el parecido, por las similitudes que tiene con Segunda de Pedro, es posible que se hayan escrito más o menos en las mismas fechas, ¿sí? Recordemos que Pedro muere en el año 68, cuando Nerón es el emperador. Entonces, ya Pedro había escrito su segunda carta, ¿sí? Y Judas escribe, y luego vamos a ver las similitudes que hay entre estas dos cartas, ¿listo? Existe la posibilidad de que haya sido escrita entre el 70 al 80, pero no hay ningún argumento para probarlo. Podría ser una posibilidad, pero no hay argumentos. Hay más posibilidades que haya sido antes del 70. Pablo menciona que los hermanos del Señor, ¿sí? Santiago, Judas y otro que se menciona en Mateo, y los demás apóstoles tenían esposas. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 9:5, que aparentemente los acompañaban en sus viajes misioneros. Así que es posible que Judas estuviera en cualquier lugar al escribir esta carta, ¿sí? No hay una exactitud para saber, estaba en este o en aquel lugar, no sabía. Y como ellos hacían varios viajes misioneros y llevaban a sus esposas, pues podían quedarse todo el tiempo que quisieran, donde fueran, y no había ningún problema. Pero al pensar en sus destinatarios y en que su hermano Jacobo ministraba en la iglesia de Jerusalén, es probable que también Judas haya escrito desde allí, pero no se sabe todavía. Es incierto el lugar, es incierto. No se sabe si fue Jerusalén, no se sabe si fue de otro lado. Entonces, sabemos más o menos la fecha, pero el lugar sí es bastante incierto. Entonces, desde cualquier lugar del Medio Oriente. En cuanto a la canonicidad, aunque Judas tuvo la cobertura apostólica del círculo petrino por medio de Santiago también, al comienzo hubo dificultades en aceptar este libro como canónico. De hecho, que es más o menos en el siglo IV que ya las dificultades que se presentaban para aceptarlo fueron desapareciendo. Especialmente fue difícil la aceptación de la canonicidad de Judas por el uso que él hace de otros libros, como el libro de Enoc, el libro de la Asunción de Moisés posiblemente utilizó, y el mencionar estos libros de pronto hizo que se dificultara que algunos lo aceptaran como canónico, ¿sí? Y también vamos a ver esas citas ahorita un poquito más detenidas, porque no son las únicas que hay en el Nuevo Testamento, hay otras, ¿sí? Pablo citó a filósofos y citaron a otras personas, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es la intencionalidad para que lo hubieran hecho. Y ahí está la pregunta, ¿qué pasa cuando la escritura cita literatura que no es escritura? ¿Listo? Alguien que me va o algunas personas que me ayudan a leer esos 4 versículos. Hechos 17:28, de pronto Sara, me haces el favor. Mercedes, ¿me ayudas con Tito 1:12? Daniel con 1 Corintios 15:29. ¿Y qué más está por ahí? Y Adriana con Judas 9 y 14.
Profe, ya tengo Hechos 17:28. Hechos 17:28, hazme el favor, lees. El Señor dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces habla ahí como vuestros mismos poetas han dicho y pone ahí entre comillas el versículo. Exacto, entonces imagínate, ahí qué está haciendo Pablo, por ejemplo. Está citando, Está citando a poetas, sí, ¿cierto? ¿Y qué dijeron esos poetas? eso, y la cita específica de que eran linaje de los dioses, los, los romanos, ¿no? Sí, entonces, si se dan cuenta que eh, ahí en Hechos Lucas está citando a algunos escritores conocidos por él. Recordemos que Lucas era griego, ¿sí? Y está haciendo citas de personas que para él eran bien conocidos, porque seguramente él investigó, indagó sobre ellos y entonces los pudo citar. ¿Listo? Poetas, nosotros no sabemos cuáles poetas fueron, pero sí sabemos que estuvieron ahí, que Lucas los leyó, los conoció, los mencionó, y recordemos que el hecho de ser griego, pero haber indagado bien sobre el tema, hace que quienes leyeron este libro, de Hechos en su momento, ¿sí? En su época, pues seguramente sabían a qué profeta se refería Lucas en ese caso, refiriéndonos solamente a Hechos 17. Luego en Tito 1:12, ¿qué dice? Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces, sí, ahí está diciendo, su propio profeta dijo esto. O sea, está citando a un profeta, a un falso profeta, para referirse a lo que ellos dicen, pero nosotros no sabemos qué profeta es. Posiblemente es Eurípides, algo así estuve leyendo yo, que posiblemente estaba citando para decirles lo errado que estaban ellos también. Entonces, pues eso también lo dicen sus profetas. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si se dan cuenta que está haciendo una cita de algo que no es escritural, pero que lo está incluyendo en las escrituras. Luego, en la siguiente, que es 1 Corintios 15:29. Dice lo siguiente, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Eso Pablo lo tomó refiriéndose también a lo que hacían otros, ¿sí? Tomando una referencia, ¿sí? A las prácticas que tenían en otro contexto con respecto a lo que hacían con los muertos, pero no es escritural tampoco. Pero Pablo hace una referencia posiblemente a filósofos o posiblemente a otro tipo de ambiente que se daba en su época. ¿Listo? Y el último es Judas, bueno, los dos versículos, Judas 9 y Judas 14. Sí, profe. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Listo? Y en el versículo 14. El 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares.
Listo. Eso refiriéndose entonces a Enoc y posiblemente a la asunción de Moisés, que hacen parte de la tradición judía y que Judas utiliza con pleno conocimiento de que su audiencia sabía a quién se refería o de dónde los había tomado. Entonces, el hecho que los apóstoles, Judas y otros hayan tomado prestado estas citas, estas referencias, no hace que estos escritos sean inspirados. Sencillamente los toman como base o como sustento a lo que están planteando desde lo que Dios ha inspirado y ellos están escribiendo, entonces lo toman es más bien como un soporte. Así como cuando una persona predica de las escrituras, que también menciona otros libros que consultó para tratar de reforzar lo que está diciendo. Entonces, más es en ese sentido de reforzar el contenido para tener un sustento no solo escritural, sino de otros elementos que son válidos para que la audiencia pueda entender el mensaje en ese momento, sin hacer inspirados esos escritos desde ningún punto de vista. ¿Listo? Sí, Mercedes. Gracias, profe. Aquí estaba recordando unas clases de apologética y el Sí. profesor Guillermo hizo mención específica en una clase a esos poetas. Y estoy aquí viendo en los apuntes que es específicamente Erato de Sicilia y Epiménides. Efimérides, algo así, yo les había Sí, dicho. tú habías dicho Eurípides, sí, profe, Sí, Epiménides. es que esos nombres son todos rarísimos, Y pero Erato de sí, Sicilia. sí, entonces es teniendo en cuenta eso. Pablo también, por ejemplo, menciona a los epicúreos, A los estoicos, a los profetas estoicos. estoicos. Pablo los menciona también para argumentar acerca de lo que ellos dicen y los cita. Y no hay ningún inconveniente desde ese punto de vista. Entonces, desde ahí, miren y lo verán que Judas, siendo tan corto, tenemos dos citas, dos versículos donde está citando dos documentos diferentes para mostrarnos la importancia de lo que hay en el contexto que era válido para él poder dar a entender el mensaje que quería. ¿Cuál es la relevancia de Judas en el siglo XXI en Colombia? Y pues básicamente la relevancia es que así como Judas se enfrentaba con doctrinas que se estaban dando, y no solo cosas de afuera, sino eran de adentro. Desde adentro mismo de la iglesia estaban surgiendo esas situaciones. Entonces, para entender un poco que la iglesia hoy en día también, lamentablemente, no con mala intención, ¿sí? No con mal deseo, pero muchos se levantan diciendo cosas que no son bíblicas, ¿sí? Que no están contenidas en las escrituras y terminan torciendo la doctrina y caen, y sin darse cuenta caen en herejías. Es más, muchas de las herejías de los primeros siglos que fueron combatidas por medio de concilios, hoy en día se siguen repitiendo. Hoy en día se siguen viendo. Por eso a mí me sorprende mucho el hecho de que la gente que va a la iglesia no tiene un concepto claro de la salvación ya. La gente que va a la iglesia parece que va buscando otras cosas. Parece que va buscando milagros, que va buscando beneficios, ¿sí? Que va buscando ser bendecido, pero uno no escucha que la gente hable de la salvación. Y ese es un tema que Judas va a tocar precisamente. ¿Por qué? Porque estaban cambiando el concepto mismo de Dios y los falsos profetas estaban engañando. Y eso es lo que se presenta ahí y hoy en día se viven situaciones similares en la iglesia y nosotros no podemos tratar de tapar el sol con un dedo porque es la realidad y es lo que estamos viviendo actualmente. De hecho, que hay gente que se molesta cuando se les habla y se les confronta con el pecado. ¿Por qué? Porque es un tema que ya no se quiere escuchar ni se quiere predicar desde los púlpitos, porque la gente se molesta y se va. Entonces es mejor tenerlos contentos y tenerlos eh, bien antes de que se nos vaya. Hoy leí por ahí
Hoy leí un cartel que salió en Facebook que decía, es preferible seguir teniendo ovejas que discípulos. Es mejor tener ovejas porque son mansas y siguen la corriente a llegar a tener discípulos porque los discípulos reflexionan. Los discípulos ven las cosas de otra manera. ¿Sí? Entonces, es como para poner un poquito el contexto de lo que Judas trae de relevancia para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la idea central de Judas? Un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros, pero que esa confrontación lleve a la defensa de la fe verdadera, que contrasta el error mediante una vida de piedad, ¿sí? Porque es que es muy importante, para mí esto es muy importante, porque sí, hay que confrontar a los falsos maestros y hay que hacer defensa de la verdadera fe, pero sin descuidar esto, la vida de piedad, porque muchas veces se critica, muchas veces se valora lo que tenemos, pero se nos olvida la piedad. Y eso para mí es importantísimo, eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque alrededor tenemos son personas, igual que nosotros, igual de necesitadas que nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se confronta, no podemos perder de vista lo otro. No es que vayamos a aceptar, y la tolerancia no es, entonces vengan, los dejamos. No, es cómo se dicen las cosas y cómo de una u otra manera se lleva a que las personas que estén cayendo así en la idolatría o en las herejías o en cosas que no son correctas, ellas mismas reflexionen y tomen la decisión de salir si es el caso, o quedarse, pero reflexionar acerca de lo que dicen y hacen y cambiar su postura, que es lo que nos está proponiendo. Entonces, Judas es un llamado o exhortación a los cristianos, ¿sí? ¿Llamado a qué? A la confrontación, que contendáis ardientemente con los que están levantando falsa doctrina, ¿sí? Contra los falsos maestros, precisamente, y los va a mencionar, mire, en Judas, en el 4, en el 10, del 12 al 16 y en el 19, ¿sí? A la defensa de la verdadera fe, ¿sí? Que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí es donde yo les digo que la iglesia actual, la iglesia moderna, está descachada. ¿Por qué? Porque hoy en día no se contiende por la fe verdadera. Hoy no se contiende por eso. Hoy la gente está acomodada. Hoy la gente está acomodada. Así como están, se sienten que están bien y para de contar. ¿Sí? Pero no se confrontan. Y la gente, y se levantan falsas enseñanzas y ya no se dice nada. La gente se queda callada. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno no está de acuerdo con algo, con una enseñanza, y uno lo manifiesta, termina siendo uno el malo del pasado. Pero hemos dejado de ser como la gente de Berea. Nos hacen falta más personas como la gente de Berea, que no se tragaban todo entero, sino que escudriñaban y miraban si lo que Pablo, imagínense, escuchaban a Pablo y dudaban de lo que Pablo mismo les decía, iban y escudriñaban a ver si eso era cierto o no. ¿Cuánto más nosotros el día de hoy, con tantas cosas que suceden y que se escuchan, con tantas cosas que vienen, porque eso sí viene mucha cosa y mucha basura, nosotros deberíamos estar dispuestos a corregir del error a los que están cayendo en el error, pero no lo hacemos, porque es que no queremos ofender al otro, porque es que si ofendo al otro se molesta y entonces ya mejor todo, aceptamos todo como es. Yo lamentablemente, digo lamentablemente para mí, pero en el fondo no me arrepiento. Eh, tuve que cambiar de iglesia en 2 o 3 ocasiones por lo mismo, porque yo no sirvo para quedarme callado. Y cuando yo decía las cosas y todo eso, y eso causa indisposición al liderazgo,
pues llega un punto en el cual uno, ¿sabe qué? Mejor me voy de acá porque no voy a estar de acuerdo, no voy a compartir lo que comparten. Y me ven como el bicho raro, pues antes de tener problemas, yo más bien me hago a un ladito y ustedes sigan con el error y sigan con su problema. Pero yo prefiero ir. ¿Sí? Eso me ha pasado a mí, mire, estando en Medellín, yo me tuve que ir, yo me fui un tiempo, como año y medio, estuve en la iglesia luterana. Yo fui luterano por año y medio. Enseñé en la iglesia luterana, ministré la cena en la iglesia luterana, ¿sí? Serví en la iglesia luterana. Y fue una experiencia muy bonita. Con alguien, estuve allí con alguien que estuvo en Paz de Aripolo, un tiempo en la iglesia luterana. ¿Sí? No sé si ustedes conocen la iglesia luterana allí, Sara y John. Sí, Un profe, amigo, a través de la asociación. un amigo, Elber Herrera, estuvo allá un tiempo en la iglesia Ah, luterana. él era profesor también. Él fue Sí, profesor, ¿cierto? Elber, Sí, sí. sí lo conocí, hablé con él. Un calvo él. Yo estudié con él y hice parte, estuve con ellos un tiempo en la iglesia luterana, con él, ¿sí? Con John Rojas también, que también estuvo en Padre por un tiempo. Uno que se parece a Jesucristo, mechudo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hice? Porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que se enseñaban en la iglesia. Y dije una y otra vez, y dijeron que no iban a cambiar, entonces pues me fui para la iglesia luterana un tiempo. Después me vine para Bogotá, estuve en una iglesia y como tres o cuatro veces me llamaron y me sentaron que porque yo enseñaba lo que enseñaba. Y yo dije, pues porque eso es lo que dice la Biblia. Yo no enseño otra cosa que no enseñe la Biblia. Una de esas fue que porque yo enseñaba, contrario a lo que ellos enseñaban en las escuelas de padres espirituales o de sanidad. Yo dije, no, yo no estoy enseñando contrario a eso. Lo que pasa es que ustedes están enseñando mal. Yo enseño lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando una persona está en adulterio, en mentira, en fornicación, en borracheras, en idolatría, tiene que arrepentirse, porque ese es el pecado. Y el pecado necesita arrepentimiento. Entonces, cuando las personas vienen, yo las confronto para que se arrepientan. Pero allá se enseña que cuando una persona viene, sí hay que ministrarle liberación por el espíritu de adulterio, por el espíritu de mentira. Y yo digo, es que esos no son espíritus, el pecado no es un espíritu. El pecado es pecado y necesita arrepentimiento. ¿Sí? Y los espíritus son otros y se necesitan liberación, pero no confundamos el pecado con espíritus porque eso no es bíblico. Por eso las personas hoy en día no llegan a arrepentirse, llegan a buscar que las liberen. Ah, es que vengo con un espíritu de adulterio. Oh, pecador, arrepiéntase y punto. Pero como yo les decía eso, me decía que no, y ya, no, entonces que no puedo enseñar bien, no, pues entonces no enseño. O porque no voy a enseñar lo que no es bíblico. No enseño lo que no es bíblico y no lo comparto y no lo voy a hacer. Después me llamaron que porque no estaba de acuerdo con las 7 semanas de proclamaciones y declaraciones. Y entonces teníamos que usar unas manillas. Y no, pero es que no voy a hacer eso porque son los bíblicos, el positivismo. Bueno, di todos mis argumentos. A mí con la Biblia me ilustraron acerca de por qué lo hacían, pero yo con la Biblia les dije, mire, ¿por qué no lo hago yo? Discutimos como 2 horas. Y después de 2 horas yo pregunté, ¿y entonces qué? Me dijeron, no, no sabemos. Y no, pues si ustedes estuvieran seguros que yo estoy equivocado, pues disciplínenme. Me dijeron, no, no podemos hacer eso. Le dije, ah, bueno, ¿por qué? Porque eran conscientes de que habían errores. Entonces les dije, es muy difícil. Luego me llamaron para otra situación y ya después de eso le dije, no, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, mejor me voy porque estoy incomodándolos. Y si ustedes no están de acuerdo a cambiar, si ustedes no están de acuerdo a cambiar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y no me convencen a mí que estoy errado por medio de las escrituras, pues lo mejor es, como hizo Lutero, más bien me voy de acá. Y me fui.
Yo no tengo ningún problema, yo no me voy a poner a pelear ni nada. Y de pronto dañarle la fe a otros, no. Pero nosotros sí debemos ser muy cuidadosos hoy en día y es no tragarnos todo lo que dice el pastor. Oíste, Sara, no te tragues todo lo que dice el pastor. Sea Profe, juiciosa. Escudriña lo que te enseña el pastor. profe, Sí, Mercedes. ahora que estás hablando de eso, la semana pasada hiciste referencia a un pastor, por cierto, que también habló en alguna oportunidad o nos recomendó en alguna oportunidad la profesora Marta, no me acuerdo del Marta apellido. Lucía. ¿Ah? Lucía, Marta Lucía Méndez. No, Marta Lucía, no, obvio que me acordara de todos los cuatro nombres, no. Es la otra Marta, Rincón, algo así, Marta Rincón. ella. Y que a mí, pues cuando ella lo recomendó, pues lo escuché y me gustó muchísimo, me parece a propósito de lo que estás diciendo, como de sana doctrina y muy teólogo y eso, entonces quería saber si era que habías o estudiado o habías trabajado con el pastor Giovanni Caballero. Giovanni Caballero. Ay, amigazo mío. Ujú, Es de la costa. Un sí, hombre centrado. súper. Sí, muy bueno en lo que muy bueno en lo que dice. Entonces, yo lo conozco desde hace muchos años. De hecho, que cuando él vino a Bogotá, se hospedó en mi humilde casa. Estuvimos compartiendo mucho con él. Entonces, sí, hay teólogos y hay predicadores muy buenos. Hay muy buenos. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a Jorge Atienza. ¿Saben quién es Jorge Atienza? Busquen, bueno, yo no sé si lo conseguirán. Hay un libro que se llama Así leo la Biblia. Lo escribieron Jorge Atienza, Samuel Escobar y ay, yo no me acuerdo si fue John Stone. Uno de John Stone o Juan Stan, no me acuerdo cuál de ellos. Ellos tres lo escribieron. Sí, y Jorge Atienza es buenísimo. Yo a Jorge Atienza le aprendí muchísimo. Nosotros estudiamos con él y estuvimos de talleristas de él muy bueno. ¿Sí? Por eso yo soy muy celoso. Por eso yo soy muy celoso de la doctrina. Yo soy muy celoso, muy radical. Es más, de las mismas canciones, en las mismas canciones sin darnos cuenta, cometemos herejías. ¿Sí? Y uno recomienda, dice, antes de poner las canciones, deberían revisarlas, revisen las canciones, porque muchas veces están diciendo cosas que no son bíblicas, que no tienen sentido. ¿Sí? Por eso yo prefiero, cuando yo quiero escuchar música cristiana, busco himnos, los antiguos. Esos sí son con un contenido bíblico y teológico muy bueno, pero ya hoy en día no los cantamos, ya hoy en día son canciones mucho más emocionalistas, ¿sí? Pero mire hasta dónde llegamos pensando un poco en lo que es la defensa de la fe verdadera, ¿sí? Estar en contra de los falsos maestros o de las falsas enseñanzas y aprender a confrontarnos, ¿sí? Contender ardientemente por la sana doctrina. Eso es lo que animó Judas, ¿sí? Contrastando el error por una vida de piedad, ¿sí? Pero nosotros, dice Judas 20:21, pero nosotros edificamos sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios, esperamos la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Esa es la piedad que nosotros debemos tener, orar y confiar. Y una cosa muy interesante dentro de eso, y es que algo que para mí es muy claro, para mí es muy claro. Yo sé que a nivel eclesial es muy difícil de entender esto. Miren, la iglesia moderna pierde más tiempo peleando con Satanás que adorando a Dios. Y en lo que leyó Adriana, ¿qué dijo el arcángel Miguel? El arcángel Miguel se puso a pelear con Satanás. No, ¿qué dice?
Jehová te reprenda, ¿no? Vuelvo a leer el versículo 9. Es que acababa de cerrar la Biblia, profe. Acabo de volverlo a buscar. Ahora no lo encuentro. Entre Génesis y Apocalipsis. Ay, no, ya me puse hasta roja. Ya. En el 14, en el 9, 9, versículo 9. dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que propone? Él no se puso a proferir juicio y maldición contra Satanás, no le dijo nada, le dijo, el Señor te reprenda, no, no es mi problema. ¿Sí ven? Por eso Pedro y Judas tienen más o menos la misma concepción de la importancia de resistir al diablo, y él huirá de nosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? Alejándose del pecado y buscando a Dios. Esa es la manera que uno resiste al diablo. ¿Y él qué va a Sujetándose a hacer? Dios. ¿Y él qué va a hacer? Se va a ir. Pero resulta que el cristiano, en vez de acercarse a Dios, se acerca a Satanás para buscarle problema, para buscarle conflicto. Y el pobre Satanás le echamos la culpa de todo, y el hombre por allá, muchas cosas no tiene la culpa, pero todo le echamos la culpa a él. Así como en Bogotá, cualquier cosa que pasa, o aquí en Colombia, cualquier cosa que pasa, es culpa del presidente. Ah, le echamos la culpa. No, no todo es la culpa del presidente, así como no todo es culpa de Satanás. Mucho de esto tiene que ver con nosotros mismos. El libre albedrío nos lleva a la condenación para ser libres por la gracia. El libre albedrío que nosotros tenemos nos lleva a tomar malas decisiones, por eso es que necesitamos de la gracia salvadora. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros debemos ser firmes. A mí esa idea que plantea Judas ahí es muy interesante. Es muy interesante para que reflexionemos, para que pensemos un poco en ella. ¿Listo? Entonces, finalmente, contender por la fe. Así, centralito, resumido, contender por la fe. Es lo que Judas está animando. ¿Cuál es la estructura literaria de Judas? Los dos primeros versículos son un prescrito epistolar. Luego en el versículo 3 es la razón por la cual escribe. Del versículos 4 al 19 está exponiendo el problema, exposición del problema. Hay un problema ahí crítico que hay que solucionar. 20 al 23, cómo guardarse de ese problema. Y el 24 al 25 viene la doxología, ¿sí? La oración final, ¿sí? Y la bendición, y luego la despedida. ¿Listo? Lo podemos ver así. Versículos 1 y 2, salutación. Después viene el propósito de la carta, ¿sí? Declaración de guerra en contra de los apóstatas, de los falsos maestros. Después viene el tercero, ejemplos de la historia en la condenación final de los apóstatas. Israel incrédula en Egipto, ángeles malos, Sodoma y Gomorra. Luego del 8 al 16, la denuncia en contra de los apóstatas. Y ahí pone algunos ejemplos. Los soñadores, Miguel y Satanás, Caín, Balán y Coré. Y luego vienen las descripciones de los apóstatas de esa época. Semejantes a desastres, ¿sí? Semejantes a desastres de la naturaleza. Ahí se me repitió eso. Impíos que serán juzgados por Jesús y sus santos, y murmuradores. Esos son los apóstatas de la época. Hoy en día no los tenemos, menos mal. El quinto, exhortación a los creyentes a defenderse en contra de los apóstatas. Recuerden el Evangelio, huyan de los herejes, perseveren y oren, demuestren misericordia, que es lo que yo les decía acerca de la piedad. Y bien, por último, la doxología de Judas, un poco más amplia la estructura. Esta es la forma breve, esta es la forma amplia. ¿Bien? Ahora,
En los dos primeros versículos el saludo epistolar. ¿Listo? Hay que tener un cuidado en este libro de Judas, hay que tener cuidado un poco con la traducción de la Reina Valera del 60. ¿Por qué razón? Porque está basado sobre un manuscrito inferior. Está basado sobre un manuscrito inferior. Y eso puede ocasionar que se tengan algunas dificultades. En cuanto a los destinatarios, ¿sí? Hay diferencias, por ejemplo, entre la Reina Valera y la NBI y otras versiones, hay diferencia en cuanto a la traducción. Aquí es importante para que nosotros entendamos desde el griego este término tois. ¿Sí ve? Si en la terminación ois, que es un plural, es similar a este ois, es similar a este ois y a este tois. Entonces, para entender un poco la traducción, este tois lo podríamos juntar un poco o lo podríamos más bien relacionar con este kletois, a los llamados. ¿Sí ve? Miren, verán que está hasta el final, a los llamados. O sea, una traducción más cercana diría a estos llamados, ¿sí? Que son amados, ¿sí? Que son amados por Dios por Dios Padre, ¿sí? Y protegidos, teteremenois, que son protegidos por Cristo Jesús. Entonces, una traducción un poco más cercana al original diría eso, a los llamados que son amados por Dios y protegidos por Jesucristo. Ahora, ¿qué dice la Reina Valera en ese primer versículo? ¿Qué dice el primer versículo de Judas en la Reina Valera? Dice, o sea, Judas 1, ¿sí? 1:1. Sí, Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿me hace favor, repites? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Listo. Mire que ahí llama santificados en Dios Padre. Pero el verbo es un poco más cercano a que son amados por Dios, ¿sí? Y protegidos. El verbo teteremenois es un poco más de protegidos, y allí lo traduce como guardados. Entonces dice a los llamados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este tois y este cletois nuevamente. ¿Listo? Y en el segundo versículo dice, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Miren y verán que allí pone primero misericordia, paz y amor o sean multiplicados. Pero la forma en que está la oración en el griego, ¿sí? Empezando porque el verbo es un verbo optativo, ¿sí? El verbo que aparece ahí, o sea, es un verbo optativo, está mostrando un deseo del autor, ¿sí? No está utilizando otra forma, imperativo o demás, sino es un verbo optativo donde el autor está mostrando un deseo que tenga, ¿sí? ¿Cuál es el deseo que la misericordia, paz y amor de Dios sean multiplicados? Es que les sean multiplicados, ¿sí? Es un deseo, es como querer darle una bendición al otro. Entonces, yo deseo que les sean multiplicados a ustedes misericordia, paz y amor. Entonces, esa es la forma en que Judas se está presentando. No lo está presentando como un hecho, no lo está presentando como algo puntual, sino como algo que surge de él mismo. Entonces, desde ese punto de vista, para que cuando leamos la Reina Valera en Judas tengamos un poco más, algo de cuidado. Aquí lo mismo en el tercer versículo, esta palabrita gimil, ¿sí? Grafai gimil, ¿sí? Es un poco compleja. ¿Por qué?
porque es un adverbio que podría mostrar causa, condición, concesión, modo, manera, resultado, propósito y tiempo. En la Reina Valera dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces, en el versículo, aquí en la Reina Valera, da a entender, pareciera que da a entender que quería escribirles de una cosa, pero terminó escribiéndoles de otra, ¿sí? Diciéndoles, quería escribirles acerca de nuestra común salvación, pero más bien me decidí que era necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero si leemos esa misma versículo en la NBI, dice, ahí se me perdió, Judas 3. Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. ¿Se dan cuenta que en la NBI no se da ese mismo sentido? Quería escribirles de una cosa y ahora les escribo de otra. Ahí está diciendo, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles. Entonces, se puede dar a entender que él está diciéndoles, sí voy a escribirles de la salvación, pero con el propósito de que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada. ¿Sí? Entonces, parece como si el adverbio ahí fuera más bien de concesión. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, cambia un poco la traducción y el entendimiento del versículo. Esto igual no va a afectar la interpretación y el entendimiento de Judas. Desde ningún punto de vista lo va a cambiar. Pero sí es bueno ver cómo de una versión a la otra puede ir cambiando. ¿Sí? Hay otra versión que traduce ese adverbio, lo va a poner como pero. ¿Sí? Quería escribirles de esto, pero ahí sí cambia totalmente el sentido, porque le está diciendo, ya no escribo de esto, sino voy a escribir de aquello otro. Entonces, depende de la versión que usted lea, de la manera que se vea, puede utilizar cualquiera de estos adverbios, ¿sí? El más opcional sería un adverbio más bien de tiempo, ¿sí? Como si él en el pasado hubiera estado esperando algo y eso lo complementó con otra cosa, ¿sí? Del pasado, ¿sí? Hacia lo que realmente sucede en el presente, cuando él escribe. Entonces, una intención y cómo él complementa esa intención, ¿sí? Hablándole del tema que él quería, pero desde otra perspectiva. ¿Listo? Entonces, el pasado con el presente en el momento que él escribe. Entonces, por eso es bueno cuando ustedes lean versículos como este, utilizar varias versiones para ver realmente cuál es el sentido que cada versión podría estarle dando a su traducción. ¿Sí? Y en ese punto, también, pues, con la Reina Valera hay que cuidarse un poco en cómo se entendería realmente el versículo. Luego viene en el versículo 4, es el resumen del problema. Viene el resumen del problema. ¿Listo? Cambian gracia en libertinaje, ¿sí? Y claramente dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, lo que es la gracia de parte de Dios, ¿sí? Para la iglesia, esta gente lo ha estado cambiando, ¿sí? Y entonces están recibiendo condenación. ¿Por qué?
porque esa gracia de parte de Dios la llevan al hecho de creer que pueden hacer lo que quieran y ya no les va a afectar, sin darse cuenta que realmente están cayendo en condenación. Y eso lleva a que nieguen al único soberano y Señor. Lo niegan, porque cuando se niega la gracia, automáticamente se niega al único soberano y Señor. El hecho de decir que como ya tenemos la gracia, entonces podemos actuar como querramos, es decir, podemos pecar, pues en nada nos afecta. Eso hace que en últimas estemos diciendo que no tenemos la confianza plena en Dios, ¿sí ven? Entonces, ese es el sentido. Y una vez más, cuidado con la traducción de la Reina Valera 60 de este libro, ¿sí? No porque realmente sea mala, oiga, yo no sé cómo callar esto. Permítame un segundo. ¿Listo? Entonces, un poco de cuidado también con la Reina Valera en la forma en que traduce este versículo. Luego, del 5 al 8, a pesar del castigo sufrido por muchos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Gracias al problema, y los va a poner como un ejemplo, él va a poner eso como un ejemplo. No, ya no, permítame un segundo que se me perdió la carta de Judas acá del celular. Listo, mírenlo era. ¿Por qué en el versículo cuarto hay que tener cuidado? Porque hay que tener cuidado en la traducción. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, ya entender como si fueran personas que vinieran de afuera. Pero realmente el problema no es personas que vienen de afuera, son personas que están dentro de la iglesia los que están causando este mal, ¿sí? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí sí hay una dificultad porque la Reina Valera traducen como personas que han entrado encubiertamente, como si fueran espías, pero no. Ahí el sentido de ese versículo es que son personas que estaban dentro de la misma iglesia que se han encargado de cambiar el libertinaje de la gracia, ¿sí? O la gracia que se ha recibido la convirtieron en libertinaje, pero son personas de adentro mismo de la iglesia. A pesar del castigo, entonces viene en el versículo 5 al 8 donde dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, estos, sí, que en otro tiempo habían soñado, terminaron manchando, sí, la carne. Entonces, terminan y hacen o manchan la carne, rechazan la autoridad de Dios y blasfeman la gloria de Dios. Y por eso ponen estos tres ejemplos muy concretos. La manera como Dios, ¿sí?, salvó al pueblo sacándolo de Egipto, pero destruyó en el desierto a los que no creyeron. Es decir, a los que convirtieron esa gracia en libertinaje. Luego pone, por ejemplo, a los ángeles, que también rechazaron la autoridad. La autoridad que venía de parte de Dios la rechazan y por eso también fueron condenados y llevados o están puestos en oscuridad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque han blasfemado la gloria. Y lo mismo sucede con la gente en Sodoma y Gomorra. Y sabiendo que aún por un solo justo, él hubiera perdonado todo. Pero vemos cómo estos tres ejemplos son claros con respecto a aquellos que están generando el problema dentro de la iglesia y que Judas los va a condenar.
Entonces, tres razones: manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra la gloria de Dios. Y ese es el problema crítico, ¿listo? Hoy en día se puede rechazar la autoridad, claro. Hoy en día la iglesia también podría estar rechazando la autoridad que viene de parte de Dios. Y la autoridad se puede rechazar de una o de varias maneras. Y ya nosotros creo que podemos tener un poco de ejemplos al respecto, ¿sí? Blasfemar la gloria de Dios es un poco más complejo, pero en últimas, cuando no obedecemos, realmente eso es lo que hacemos. Pisoteamos la gloria de Dios. En últimas, nosotros o reflejamos la gloria de Dios o reflejamos el pecado. No tenemos otras opciones. La gente del versículo 4 está reflejando el pecado. Y ese pecado lo lleva a negar a Jesús, ¿sí? Pero lo lleva a que van a recibir castigo. Así como estos tres grupos o estos tres ejemplos que se mencionaron ahí. Del versículo 9 a 10, a pesar del ejemplo de Miguel, ellos blasfeman lo que no entienden. Y entonces en el versículo 9, que ya lo leímos, vemos cómo se pone, o Judas pone ejemplo, la asunción de Moisés, que es lo más posible, que es una tradición perdida. Sí. Uno quisiera leer ese libro, yo quisiera leerlo, si es que existiera alguna copia, o conocer esa tradición de boca de los judíos. Sería muy interesante para poder entenderla, ¿sí? Y saber lo que Judas quiso realmente decir ahí. Entonces, viene ese ejemplo de Miguel, ¿listo? Y viene luego la comparación con Caín, Balán y Coré. Balán, Caín y Coré. Una vez ejemplos muy negativos para compararlos con aquellos que estaban generando el problema, ¿sí? Y en el 12 dice que hay manchas en fiestas de amor por su egoísmo y se hacen varias comparaciones. Entonces, miren, lo verá que estos falsos maestros por ningún lado se les ha sacado algo bueno. Todo es negativo. Judas lo pone todo negativo. Y luego viene la profecía del primer libro de No, ¿sí? Del 1:9, del primer libro de No. ¿Sí? Ese sí lo han leído, me imagino. ¿Algunos de ustedes han leído el primer libro de No? No. Algo hicimos también referencia en la clase con el profesor Luis Gómez y él nos leyó, creo que un extracto, algo de ese parte, pero así autónomamente no. Autónomamente no. Listo. Permítame un segundo. Aquí lo estoy buscando. Permítame un segundo. Alguien dijo en la clase, profe, no, no leemos ni siquiera la Biblia, nos vamos a poner a leer los apócrifos. Pero yo supongo que era un chiste. Listo. Aquí está, véalo. Ahí, ¿dónde está? Ese es el libro de Enoch. Anónimo, el libro de Enoch. ¿Bien? Siglo 3 al primero antes de Cristo. Traducción propia basada en la traducción al inglés de R.H. Charles de 1917. Este libro fue descargado en www.alejandría.com. ¿Listo? Y es de dominio propio. Esperamos que lo disfrutéis. Y ustedes se ponen a buscar ahí todos los capítulos. Hay 108 capítulos. Y ustedes van y buscan en el primer capítulo, el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Y aquí él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos. Listo. ¿Y qué dice, qué dice Judas? Judas dice, de esos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Sí se dan cuenta? 10,000 de sus santos. Y aquí dice, con
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, para destruir a todos los impíos, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí? Y para convencer a toda carne. Si se dan cuenta que esta es la cita que está utilizando Judas, entonces ustedes podrían leer, ahí está, y ahí se acaba. Ya viene el capítulo, mire que son solamente 9 versículos. Viene el capítulo 2, que tiene, hasta ahí hay 3 versículos. Sí, el capítulo 3 tiene un versículo. Capítulo 4 tiene un versículo. Capítulo 5 es un poco más largo. ¿Sí? Tiene 9 versículos. ¿Sí? Escriban así, escriban ustedes en Google, libro de Enoch, primer libro de Enoch, y ahí lo descargan y pueden mirar, para tomar referencia que sí fue lo que Judas realmente estuvo citando. ¿Listo? Y lo pone también como un ejemplo para mostrarles que así como sucedió, lo dice no, así va a suceder. Va a venir el Señor con sus santas decenas de millares y para hacer juicio contra todos. Entonces, ya viene la solución al problema. Y la solución es que va a venir Dios a qué? A acabar con los que tienen que acabar. ¿Sí? Y esto no quiere decir que el libro de Enoch sea inspirado, para nada. Solamente que esa referencia para Judas era importante y al ponerla en Judas, ya en Judas, esa fracción se convierte en libro en inspiración. ¿Por qué? Porque la inspiración no solamente es lo que viene de arriba, así puesto en el autor, sino lo que Dios pone en el autor que vea que es importante para consignar en el texto bíblico. Y en este caso, la forma en que Judas lo escribe lo convierte en inspirado. No el libro de no, sino lo que Judas mismo está escribiendo ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una con respecto a lo que estabas diciendo antes en la diapositiva anterior, en la de anterior a la última esta, sobre la divergencia que hay entre la Reina Valera de 1960 y la nueva versión internacional. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No podría ser que entonces la versión de pronto, la peor, por decirlo de alguna forma, es la nueva versión internacional porque pareciera que está diciendo de que Judas escribió sobre los dos temas, o sea, sobre salvación y sobre las exhortaciones, creo que hace, ¿no? Entonces, pero, o sea, no, el conector como que no va, ¿no? El conector dice ahora yo les voy a hablar de esto, cuando en realidad no habló de la salvación. Entonces, la otra versión, pues, podría entenderse como verdadera, la que es del manuscrito mejor, porque realmente un tema que era improrrogable para Judas, que era el de la salvación, definitivamente lo terminó prorrogando. De pronto no habló de ello, porque el tema que necesitaba hablar, o sea, era más imperioso, que era Claro, el de los blasfemos, el de esto que tú estás diciendo, y definitivamente no terminó hablando de eso, no habló de gracia, de claro, salvación. pero mira que cuando él habla de la verdadera fe, está hablando de salvación, implícitamente. Y cuando él habla de condenación por lo que hace, implícitamente está hablando de salvación. O sea que la nueva Implícitamente. versión internacional, o sea, está bien, porque, La nueva versión internacional se acerca un poco más. De ah, hecho, que es que la Reina Valera es la que más dificultades nos presenta a la hora entre las traducciones, la que más dificultades presenta, por haber usado manuscritos más tardíos. ¿Sí? ok. Y eso la hace más compleja. No es una versión errónea. No es esa errónea, simplemente que presenta dificultades por los manuscritos que utilizó. Por eso siempre es bueno leer otras versiones aparte de la Reina Valera,
porque lamentablemente cuando Casiodoro en todo su esfuerzo hizo esta traducción, no tenía los recursos ni los manuscritos adecuados en su momento. En cambio, las versiones modernas sí cuentan con esa facultad. Y se pueden imaginar ustedes las versiones que van a venir después, cuando se tengan las traducciones de los rollos de Qumran, porque esas son más antiguas todavía. Entonces, eso nos va a abrir un panorama. De hecho, por ello que estuve leyendo algunas fracciones de papiro que han estado traduciendo y es increíble cómo cambia el sentido de algunas partes. Una de esas que ya hicieron la traducción es de Isaías 7, donde dice que una virgen concebirá. Ahí, en esos manuscritos que son más antiguos, hay algunos ajustes, algunos cambios que se van a hacer. ¿Sí? Pero en última no le cambia el sentido al texto. Lo que pasa es que es la manera que nosotros lo podamos interpretar. Eso sí hay pasajes que la Reina Valera, uno la lee comparado con otras versiones y con el original, y uno se pone a pensar y es que uno dice, no es lo que realmente dice allá, totalmente cambiado. Ahí es donde uno debe tener mucho más cuidado de utilizar otras versiones. ¿Sí? Entonces, para tenerlo presente a la hora que nosotros miramos esto. ¿Listo? Ahí después de eso viene un cuadro, después de eso viene un cuadro comparativo entre Judas y, bueno, dos cuadros comparativos entre Judas y Pedro, pero están bloqueados. ¿Listo? En la segunda epístola de Pedro, ¿sí? Que nos habla del peligro de las herejías, ¿listo? Entonces, entendiendo que herejía viene del griego airesis, y significa una opinión escogida. Ese es el sentido de una herejía. Una opinión que yo escojo que va contraria a lo que piensan los demás. En última, la herejía es una negación deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error. Aunque sabemos que está errado, pues seguimos creyendo eso. Y la herejía es doctrinal en su esencia y se opone a la fe cristiana misma. ¿Sí? Se opone a lo que es el concepto escritural. Segunda de Pedro hasta Judas hablan sobre el peligro de las herejías, lo cual era ya conocido en la iglesia primitiva. ¿Sí? Y era un problema que se estaba levantando y que se estaba volviendo muy común. ¿Listo? Desde los años 40 después de Cristo, más o menos, la iglesia se vio amenazada por varias herejías destructoras. Recordemos los judaizantes en Antioquía, eso era el caldo de cultivo. Los judaizantes que querían que los cristianos, o más bien los nuevos creyentes en Cristo, porque no se llamaban cristianos todavía, se volvieran al judaísmo. Eso fue una de las primeras que se levantó. Por eso fue necesario que se hiciera el concilio en Jerusalén, ¿sí? Del 48 al 50, más o menos, en esa época se hizo el concilio de Jerusalén para tratar de determinar y no poner cargas. ¿Por qué? Porque unos están diciendo que había que cumplir la ley y los otros decían que no. Entonces, tenían que encontrar el equilibrio y en ese concilio se logró concretar algo. Luego en el 50, después del concilio de Jerusalén, Pablo le escribe a los Gálatas, precisamente sobre cómo cuidarse acerca de los judaizantes. Y luego Pablo escribe desde Éfeso a los Corintios para corregir el error de que no había resurrección de los muertos. Y ese es otro problema y otra herejía que se estaba levantando. Y estaban diciendo que los muertos no resucitaban. Entonces, Pablo tiene que entrar a corregir esa herejía. Las últimas epístolas, ¿sí? Segunda de Pedro, Judas, las cartas de Juan, las tres, fueron escritas
en ese momento, en esa época concreta, para resistir las tendencias hacia las falsas doctrinas que se estaban generando dentro de la iglesia. Y una vez más, miren que no es que hubiesen entrado, sino que ya estaban adentro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Entonces, es interesante que muchos de esos errores que combatieron los apóstoles se siguen viendo el día de hoy. Por ejemplo, el error como la naturaleza humana no varía mucho a través de los siglos. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A que muchos comparten el hecho de que Jesús es 100% divino, pero no reconocen la humanidad de Jesús. ¿Sí? Hay otros que siguen reconociendo la humanidad de Jesús, pero no creen que Él sea 100% divino. Y hay otros que siguen creyendo que Él era mitad divino y mitad hombre. 50-50, que eso es otra herejía, pero que se sigue viendo el día de hoy. Cuando Jesús realmente es 100% hombre y 100% divino. 100% hombre en la persona de Jesús. 100% divino, el Hijo de Dios, allá metido, tabernaculizando, ¿sí? O habitando en lo que se conoce como la encarnación. Y es un concepto difícil de entender cómo eso que es espíritu ahora está metido dentro de un cuerpo. Es muy, muy complicado. Yo no sé si ustedes vieron la novela En Cuerpo Ajeno. ¿No? No, y las 50 versiones posteriores también. La oí, Muchísimo. pero no la vi. Por eso, En Cuerpo Ajeno de, bueno, si no El estoy mal, cuerpo del deseo, el un cuerpo del tipo que, deseo. un tipo que falleció, algo así, el espíritu entonces llegó en otro cuerpo y entonces veían un cuerpo ahí, pero se supone que era el otro. Y era muy difícil de entender eso. Imagínense entender eso en la persona de Jesús, que era 100% hombre, pero a la vez 100% divino, pues era difícil. Pero ese tipo de herejías hoy en día se sigue manteniendo. Los letreros son diferentes, han cambiado, pero los errores son los mismos. Son los mismos, las mismas herejías seguimos cometiendo muchas veces sin darnos cuenta. En el caso del apóstol Pedro, él estaba muy preocupado por los falsos maestros que estaban infiltrando en Asia Menor, ¿sí? Que estaban infiltrando las falsas enseñanzas. Entonces, estando ahí dentro, estaban infiltrando a la gente con enseñanzas erróneas. Aunque estos falsos maestros ya estaban causando daño, Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas y sus vidas inmorales resultasen más dañinas en el futuro. Por eso era necesario prevenir a la iglesia. ¿Sí? Testamento o último deseo. Allí en la segunda de Pedro 1, del 13 al 15. ¿Sí? Entonces, el último deseo escribió para advertirles, para dejarles como recomendación. ¿Por qué? Porque él estaba pronto a morir. Pedro ya sabía que iba a morir y por eso les va a dejar esto como un testamento, que se cuidaran, ¿sí? Era lo que él les podía dejar. Y les advierte a sus amados creyentes en Cristo acerca de esos peligros doctrinales que estaban levantándose, pero que les iba a hacer mucho daño en el futuro. Entonces, el propósito de Pedro era advertir y vencer, ¿sí? En contra de los falsos maestros, ¿sí? Advertirles, pero que vencieran a esos falsos maestros. Pedro dirige dos cartas a los cristianos del Asia Menor, de la misma manera que Pablo escribe dos cartas a los tesalonicenses y a los corintios, ¿sí? Y así como Pablo muestra su interés y preocupación espiritual por estos creyentes en Tesalónica y en Corinto, Pedro está mostrando el mismo interés, ¿sí? Como ese padre espiritual que es de esas iglesias, ¿sí? O de sus lectores, porque pues en últimas él no fue que fundó las iglesias, pero sí está preocupado por sus vidas espirituales, ¿sí? De aquellos que leyeron la primera carta y ahora de manera completa, ¿sí? Su obra redactando otra epístola, en la cual va a traer esa advertencia, va a traer esa alerta, ¿sí? Esa alerta como la que sonó hoy, ¿sí? Hoy en el simulacro, sonó la alarma
para ponernos en alerta de que hay que evacuar, hay que salir, ¿sí? Hay que estar prevenidos. ¿Listo? Así sucede y eso es lo que está haciendo Pedro con la iglesia, prendiendo las alarmas para que se den cuenta que viene algo malo y que es necesario hacerse a un lado, evacuar. Evacuar en el sentido de alejarse de eso que están enseñando, ¿sí? Pedro escribe con el propósito de exponer, atacar y derrotar la invasión de los falsos maestros dentro de la iglesia. E intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de estos maestros erróneos y sobre todo esas vidas inmorales que estaban levantando, porque la inmoralidad también era mucho en esa iglesia. Por eso el tema de esa carta lo podemos leer de esa manera. Exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros. Primero, los exhorta a que se guarden de los falsos maestros. Segundo, que se concentren en el verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? Viviendo como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo. ¿Se parecen algo a Judas? ¿Ustedes creen que ese mensaje se parece en algo al de Judas? Sí. Lo mismo es exhortarse a guardarse de los falsos maestros. Aquí concentrándose en el verdadero conocimiento, Judas es concentrándose en la fe verdadera y viviendo de manera piadosa. Aquí es viviendo como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo, es decir, con una vida piadosa. Entonces, miren, lo verá que el tema de ambas va a ser lo mismo. Peligros para la iglesia. Allí era guardarse y guardar la fe. Aquí hay peligros para la iglesia y es necesario guardar la fe. Los falsos maestros, ¿sí? Que se compara al libro de Judas. La descripción de los falsos maestros es genérica, ¿sí? Describe el carácter inmoral, ¿sí? No sus doctrinas. Mírenlo, verá que Judas y Pedro no describen las doctrinas de esos falsos maestros, pero sí muestran un carácter inmoral. Sobre todo Judas cuando pone todos esos ejemplos de así como sucedió a ciertos grupos por su inmoralidad que iban a acabar mal, pues así se pone a esos falsos maestros. El conocimiento en esta carta aparece 16 veces y se pide una vida de piedad, ¿sí? Y esa vida de piedad va acompañada a reconocer y a guardar la segunda venida de Cristo. ¿Listo? Entonces hay que alentarlos por la aparente dilación en cuanto al sentido de la segunda venida de Cristo que se estaba perdiendo, se estaba dilatando. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas no permitían que la iglesia creciera. Y miren que esta carta en su estructura tiene similitudes con Judas también. Un saludo epistolar, vivir como Dios manda, ¿sí? Que Judas da el saludo y demás, y el deseo de que la misericordia, el amor y la paz de Dios sean sobre ellos. Después viene la razón de escribir la carta, la veracidad de las escrituras, advertencia contra los falsos maestros y ya saben esto, no caigan. Es la última advertencia. Sí, esa es la estructura y esa un poco comparado con Judas. Entonces, aunque yo lo subo, yo se los voy a subir bien para que ustedes sepan cómo hacerlo. Les recomiendo que lean las dos cartas, la segunda de Pedro y Judas, y empiecen a ver, por un lado, en qué son similares y por otro lado, en qué son diferentes. ¿Listo? Y ese trabajito lo dejamos para después de la semana de receso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Listo. Espero que sea claro como para el examen. ¿Listo? Esta no entra, ¿o sí? Entonces, estén pendientes de, en cualquier momento les llega una notificación, una alarmita por allá, examen, para que lo presenten. O sea, profe, es hasta el tema de hoy, ¿no? El examen. No, el de hoy no lo voy a incluir. Vamos a dejar solo Santiago y Primera de Pedro. Ah, bueno, listo.
Perfecto. ¿Listo? Entonces, que el Señor les ¿Hasta dónde, bendiga. profe? Santiago y Primera de Pedro nomás. Es el examen. Fácil, cortico. ¿Listo? Que descansen, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, compañeros, nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos mañana. Chao, compañeros.